¿Qué tal? Buen día, Agustín, buen día, Luciano, al equipo de la radio y a todos los que todos los días te escuchan, Bueno, gracias. Agustín. ¿Qué estás viendo en el plano económico, Gonza? Parece que lo que está sucediendo a partir del viernes es, bueno, uno podría decir, las expectativas estaban puestas sobre que en algún momento el gobierno tenía que decir algo, y cuando el gobierno dijo algo, yo hablo de la conferencia de prensa del presidente del Banco Central y del ministro de Economía, no solo no dijo lo que los actores de la economía, los actores del sector privado, los actores del mercado pensaban esperar, sino que además dejaron muchas más dudas que certezas. Y eso hizo que veamos toda esta semana, bueno, lo que vos mencionabas, aumentos del tipo de cambio en todas sus versiones, digamos, tanto financiero como oficiales y libres, aumentos del riesgo país que no habíamos visto, venía subiendo o bajando el riesgo país, una tendencia descendente, pero un salto en el riesgo país, caídas en las acciones y en los bonos del gobierno, y bueno, toda una duda, un clima de incertidumbre respecto de qué va a suceder. Ujú. Ahora, estas son expectativas, ¿no? A lo que habría que ver es, bueno, ¿qué hay atrás de estas expectativas? Y me parece que ahí es donde podemos profundizar. Claro. Eh, ¿Cuál es el principal desafío o qué calmaría en todo caso los ánimos del sector o de los grupos de presión y de poder económico? ¿Qué es lo que se espera de esta gestión de Milei, que ahora ya tiene sus primeras dos normas, sus primeras dos leyes, que son los instrumentos formales que le permitirían quizás abordar otro tipo de problemática? ¿Tiene que ver esto que está pasando con la necesidad de poner en práctica o en ejecución esos nuevos instrumentos políticos del gobierno, Gonzalo? Seguro, me parece que confluyen en este punto y en esta semana tal vez lo que son las restricciones económicas y las restricciones políticas que tiene el gobierno y las que se ha tenido que construir. Para esto me parece que es importante entender que la economía es una ciencia, digamos, totalmente social, por lo menos desde el punto de vista de algunos de mis colegas y yo, y esto lo que genera es que eh, uno, o sea, tanto el presidente economista y el ministro de Economía economista, lo que hicieron desde el principio es tratar de construir expectativas y principalmente credibilidad. Y entonces el gobierno lo que planteó es, bueno, el tipo de cambio se va a devaluar al 2% oficial, y tal vez la mayor crítica a la cual llegamos en este momento es ese 2% ya no alcanza. Porque si hay algo que el gobierno vino a hacer, son dos cosas: frenar la inflación y cortar con el déficit fiscal. Te diría que esas son como las dos premisas que el gobierno tiene que cumplir, y de hecho las cumplió. Claro. Con lo cual, la gran pregunta es, bueno, pero entonces, ¿por qué estamos así si cumplió con lo que decía? Bueno, porque del otro lado hay que preguntarse a qué costo. Y cuando uno pregunta a qué costo cumplió con sus dos objetivos, déficit fiscal cero, de hecho tiene superávit fiscal primario, y además la inflación, entre comillas uno podría plantear, bueno, la cortó o por lo menos la frenó. El costo es una altísima recesión, por un lado, y un tipo de cambio que se le empieza a trazar y empieza a generar dudas. Si estos dos resultados, déficit cero e inflación baja, son sostenibles en el tiempo. Entonces uno empieza a buscar, bueno, cuáles son, cómo a estos temores, sostenible en el tiempo es, no podemos seguir con este nivel de recesión, la Argentina necesita empezar a crecer, no podemos seguir con cepo, la Argentina necesita volver a intercambiar divisas con el mundo y promover inversiones. Y entonces la pregunta, digamos, ¿cuáles fueron las herramientas para frenar inflación y déficit? Este es el costo. ¿Cuáles fueron los trabajos que se hicieron? Y ahí uno empieza a entrar más en profundo y dice, ok, alcanza con las que están planteadas en la ley base, en la ley base, en el decreto, como vos planteabas, y me parece que la gran duda es si alcanzan los resultados que tiene la ley base
para hacer sostenible estos dos resultados que mencionábamos antes y a comenzar a hacer crecer a la Argentina. Y ante el número de las débiles reservas que ostenta el Banco Central, el segundo semestre luce como bastante oscuro en términos de, bueno, vas a perder reservas, tenés obligaciones de deuda y además le acabas de agregar al Tesoro Nacional la deuda que antes tenía el Central. O sea que los tenedores de bonos, los que tenían bonos de deuda del Banco Central, antes confiaban en que si el gobierno se le complicaba, el Banco Central emitía y con eso pagaba. Ahora tienen una gran duda, me van a pasar a unos bonos que van a ser del gobierno, o sea, del Tesoro Nacional, y entonces el Tesoro Nacional puede hacer tres cosas. Y acá está la gran duda de por qué esta semana estamos donde estamos. El gobierno nacional va a tener que aumentar impuestos, y recordemos que Caputo acaba de anunciar que va a reducir el 10% del impuesto país, más allá de haber conseguido bienes personales, la restitución de impuestos a las ganancias, pero va a bajar bienes personales. La segunda es, bueno, entonces va a ajustar más, porque no puede aumentar los impuestos, porque no, digamos, eso no va en línea con lo que plantea el gobierno. Entonces, para pagarme va a tener que ajustar más, y eso ya no puede pasar, porque la licuadora ya pasó y el ingreso de los argentinos está muy bajo. Y la tercera opción es, no me va a pagar. Y ante esa opción es donde vemos pérdidas en los bonos y aumentos en el tipo de cambio. Entonces, parece que el contexto tiene que ver con esto, Agustín.